La relación que se ofrece a continuación no pretende ser ni mucho menos exhaustiva, sino que tiene por objeto dar cabida a los nombres personales que pueden resultar más útiles en el ámbito de las administraciones públicas. Se presenta la información en dos columnas. La primera se hace constar las formas femeninas y masculinas completas de cada término, y en la segunda se recogen las formas colectivas y abstractas que pueden equivaler a los anteriores. Debe tener presente que los sustantivos colectivos y abstractos deben tener encaje en cada contexto concreto y que no siempre son intercambiables por las formas masculinas y femeninas. De otra parte, y en consonancia con todo lo indicado hasta aquí, siempre está disponible el recurso a las formas desdobladas de los nombres variables. En este momento les mostraré lo que son los ejemplos. El primero que tenemos es administrativa, pleca, administrativo. En alternativas exclusivas sin especificación de sexo, tenemos el personal administrativo, pleca de administración, el cuerpo administrativo, pleca de administración, y por último, la plantilla administrativa. El siguiente que tenemos es ciudadana, pleca, ciudadano. En las alternativas exclusivas tenemos la ciudadanía, la población, la sociedad. El siguiente que tenemos es enfermera, pleca, enfermero. En las alternativas exclusivas tenemos la enfermería, el personal de enfermería, la plantilla de enfermería y el personal sanitario. El siguiente es niña, pleca, niño. Las alternativas exclusivas tenemos la pleca, el infante, la criatura, la infancia. Los siguientes que tenemos es alcaldesa, pleca, alcalde, y las alternativas exclusivas tenemos la alcaldía, el consistorio, el ayuntamiento, las autoridades municipales. El siguiente que tenemos es embajadora, pleca, embajador. Y las alternativas exclusivas tenemos la embajada, el personal diplomático, el cuerpo diplomático. Y por último tenemos mujer, pleca, hombre. Y las alternativas exclusivas tenemos la persona, el ser humano, la población, la gente, el género humano y la especie humana. Y el siguiente tema es principios básicos del lenguaje exclusivo con perspectiva de género. Y el subtema es planteamientos lingüísticos en los que se asienta la política sobre el lenguaje con perspectivas de género. Al igual que ha ocurrido con el resto de aspectos que ha condicionado la socialización de los seres humanos, el feminismo ha fijado su mirada crítica en el lenguaje y sobre todo en las lenguas en cuanto a productos históricamente constituidos, porque ante el hecho bien documentado de que el patriarcado se presenta como una constante histórica de las sociedades humanas, es legítima la pregunta por el papel que ha desempeñado la lengua en la configuración y mantenimiento de tal sistema de dominación. Desde el punto de vista académico, la crítica feminista del lenguaje se haya desarrollado de modo autónomo en el último medio siglo, hasta alcanzar un papel destacado entre las subdisciplinas de la lingüística. Por otra parte, la cuestión lingüística se incorporó desde el principio de la agenda política del feminismo
institucional occidental, de modo simultáneo a cuestiones tales como la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el ámbito laboral, la conciliación de este último con la vida familiar, las medidas de coeducación, la participación social y la política de las mujeres o la contienda contra la violencia de género, por citar algunos ejemplos. Es decir, la constatación de la teoría y crítica feminista de que la subordinación de género también estaba materializada simbólicamente en las palabras, en los textos, en el discurso, se incorporó tempranamente a las instancias oficiales, gobiernos y administraciones, para hacer frente a ese entramado de discriminación y tratar de revertir y prevenir sus efectos de realidad. Más concretamente, ha centrado sus propuestas en los que se ha conocido como lenguaje no sexista y no androcéntrico, y en los últimos tiempos como lenguaje incluyente, integrador o inclusivo. En suma, las medidas aludidas se enmarcan dentro de las políticas de género y son parte de una estrategia más amplia que busca visibilizar a las mujeres en la sociedad, en el espacio público en particular, y erradicar la secular discriminación de la que han sido objeto. En contraposición, la idea en la lengua como una clasificación ordenada de lo real objetivo, se han generalizado en las últimas décadas los planteamientos lingüísticos filosóficos que sostienen que, si bien la lengua es sin duda el principal instrumento de comunicación y de relación interpersonal, es asimismo un sistema simbólico mediante el cual los seres humanos piensan, conceptualizan su entorno y sienten. Y como se ha señalado que en tales discursos de aprehensión y significación de lo real, la invisibilización de las mujeres o el discurso estereotipado y discriminatorio a propósito de estas han resultado ser una constante histórica. Por ejemplo, en algunos de los casos más recurrentes en el discurso público, el empleo del masculino singular prototípico y del masculino plural en nombre de personas de doble forma, ya sea niño, pleca niña, cirujano, pleca cirujana, se ha presentado habitualmente como uno de los casos de significado extensivo o genérico. En cambio, vemos en el siguiente fragmento que los chavales no tienen el significado genérico que aparentan al inicio del texto, ya que está elaborado desde la óptica de un varón heterosexual que se dirige presumiblemente a otros varones de iguales circunstancias vitales. Una letra grande es como un grito, lo saben bien los chavales que se asoman a internet para mandar a sus novias mensajes llenos de pasión y falta de ortografía. Siguiente caso, en un artículo que parece tener por objetivo poner en valor el incremento de la presencia de mujeres en los puestos de liderazgo empresarial. La autora del texto se refiere a ellas en términos estereotipados o apelando a la indumentaria o a la feminidad tradicional. Todavía hay poco ruido de tacones en las escuelas de negocios. Las firmas están comenzando a ver muchas ventajas en el liderazgo femenino, porque la mujer es más previsora. En las 72 horas que dura el programa solo para ejecutivas, se trabaja el autoconocimiento, la automotivación, la autoestima y la superación del sentimiento de culpa. Muchas gracias por su atención prestada. Que pasen un hermoso día.